Y buenas noches, he vuelto. Un saludo a todos. En primer lugar, mis agradecimientos por las críticas y las felicitaciones que he recibido de todos aquellos que habéis visto mi vídeo con el que me he iniciado en el mundo del terraplanismo. No solo me han animado las felicitaciones, sino sobre todo las sugerencias que me habéis hecho llegar para mejorar. Y en ese sentido quisiera mandar un abrazo a mi amiga Lucía y le prometo intentar cumplir con una de sus sugerencias. Tampoco quisiera olvidarme de darle las gracias a los terraplanistas, ya que estos me llenaron mi vídeo con dislikes y esto demuestra que les ha dolido. En cuanto a la animación que presenté para explicar el aparente movimiento de la sombra de la Tierra proyectada sobre la superficie de la Luna, hubo un terraplanito que se dedicó a buscar aparentes fallos de la animación en vez de admitir que Tarkus es un inepto, y según él, en esta animación, la sombra proyectada sobre la Luna es recta y esto no se corresponde con la realidad. Bien, le recuerdo al terraplanito que el propósito de esta animación no era recrear la forma exacta proyectada sobre la superficie de la Luna, sino explicar el aparente movimiento en diagonal de dicha sombra, que es lo que Tarkus pretende ver cuando observa un eclipse lunar. Vimos en la animación que la sombra no se movía del sitio, sino que era la Luna la que atravesaba la zona de la sombra. De todas formas, en esta animación la forma de la sombra no es recta, sino curva, y eso lo vamos a ver a continuación. Y con esto podemos señalar a este comentarista, a este terraplano, como otros de esos ineptos incapaces de interpretar lo que están observando. He retomado la escena ya creada, a la que le he añadido un nuevo objeto, un plano cerca de la Luna, y con la suficiente dimensión como para poder captar la sombra de la Tierra en su totalidad. En el Scene Editor podemos verlo con el nombre plano sombra. En este momento no está visible a la cámara, ya que en el panel propiedades del objeto, el valor del Object Dissolve lo he puesto al 100%. Con la cámara de 28 mm seleccionada vamos a colocar el cabezal en el timeline allá donde la sombra de la Tierra abarca aproximadamente la mitad de la superficie de la Luna. Esto ocurre por ejemplo en el fotograma 107. Vamos a cambiar a la cámara de 170 mm. Hasta aquí nada que no hayamos visto ya en el vídeo anterior. Según el terraplano que ha pretendido encontrar algún fallo en la animación para sembrar la duda, esta sombra es recta. Cambiamos de nuevo a la cámara de 28 mm. Vamos a subir el valor del Object Dissolve al 90%. ¡Oh sorpresa, querido terraplanito! Ahí está la sombra, curva sobre la Luna. Cambiamos de nuevo a la cámara de 170 mm. Y desde el panel de propiedades de la cámara vamos a ir disminuyendo la longitud focal. ¿Alguna duda más, terraplanito, de que la sombra es curva? Así que, como te indiqué en mi respuesta a tu comentario, cómprate unas gafas para ver de cerca. Te lo explico con otras palabras. La sombra que ves sobre la Luna es solo un pequeño segmento de un círculo mucho más grande que por su tamaño parece ser recto, aunque yo lo veo curvo, te pongas como te pongas. Y quizás así entiendas que el horizonte que vemos aparentemente recto cuando estamos en el mar en realidad es un segmento aún muchísimo más pequeño de una esfera demasiado grande, como para que a simple vista se aprecie la curvatura. Por lo tanto, vuestro mantra, lo que percibo y lo que veo es lo que cuenta, como ha quedado demostrado, es una falacia en toda regla. Bien es cierto que en la vida real el ángulo de la curvatura de la sombra es mucho más pronunciado. Y esto ocurre debido a que el Sol es inmensamente más grande que la Tierra. De ahí que la forma de proyección de la sombra sea un cono, no un cilindro. Con lo que el diámetro de la sombra que alcanza la Luna es menor que el diámetro de la sombra que arranca desde la Tierra, por explicarlo de forma gráfica. Pero como ya expliqué en el vídeo anterior, el propósito del modelo 3D era demostrar que no hay nada extraño ni ninguna anomalía en el aparente movimiento de la sombra, porque en realidad lo que se mueve es la Luna.
Para recrear la sombra en forma de cono debería crear un cuerpo que emita luz del tamaño del Sol a escala, en vez de haber utilizado una simple luz. Pero insisto, ese no era el propósito. De todas formas, la sombra es curva y el terraplano que comentó mi vídeo simplemente no tiene capacidad observadora alguna y mucho menos capacidad de pensamiento y razonamiento. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ocuparnos de nuevo de las estafas del gurú Landucci. Hiru Landucci en estos días ha vuelto a resubir el vídeo del cohete doblado y pretende escabullirse con la excusa de que lo único que hizo fue eliminar el efecto ojo de pez del objetivo de la GoPro. Vamos a ver el vídeo. Antes de nada, y para mis seguidores que son nuevos en esto del terraplanismo, os comento que el vídeo de Landucci lo he pixelado parcialmente, ya que estos sinvergüenzas te reportan a YouTube por derechos de autor si utilizas material de sus vídeos para refutarles. Incluso simplemente con que aparezca su logotipo ya es motivo para reportarte. En televisión este logotipo que aparece en las esquinas se denomina mosca. Así que he creado una mosca para el vídeo de Landucci más acorde a su contenido, con el cual taparé su logotipo original. Cuando Landucci manipula imágenes y vídeos, parece ser que se le olvida de que el material original está online, y con un poco de paciencia podemos encontrarlos, pese a que estos estafadores, con motivos obvios, omiten siempre dar las fuentes cuando no les conviene. El vídeo de Landucci comienza con una aclaración donde se nos dice que los vídeos utilizados son corregidos para eliminar la distorsión de lente ocasionada por los objetivos de gran angular u ojo de pez. El primer vídeo que aparece como ejemplo, donde se aplican esas correcciones, lo he localizado en la red. Lleva el título Foxy 2 Rocket Full Flight con la palabra RAW entre paréntesis, lo que indica que el vídeo no ha sido editado. Dejo el enlace al vídeo en la descripción. Por lo tanto, podemos aplicar las correcciones que se nos indica en el vídeo de Landucci en la fuente original y así seguir sus pasos. Nos indica el responsable de la edición que en todos los vídeos se ha corregido el efecto de ojo de pez, sin indicarnos con qué software se ha corregido y qué filtro específico se ha utilizado. Atentos al detalle donde se dice textualmente, y abro comillas, para recrear una imagen lo menos distorsionada posible, cierro comillas. Este matiz es importante porque efectivamente la aplicación de filtros correctores no es una ciencia exacta. El valor final a aplicar depende de la apreciación subjetiva del editor, y como veremos, la subjetividad de Landucci es enorme, mucho más grande que su propio ego. La primera corrección la aplica justo al principio del vídeo con las líneas de los postes, la valla y otros elementos que deben ser rectos como referencia. Hasta aquí nada que objetar a dicha corrección, solo añado una pequeña observación. Si examinamos con atención la imagen antes de ser corregida, nos percatamos que las líneas que están más cerca del centro de la imagen sufren menos distorsión. Podemos observarlo, por ejemplo, en esta sombra o la línea de este techado. Y en teoría, una línea que atravesara la mitad de la imagen, ya fuese en horizontal, en vertical o en diagonal, no se distorsionaría. Este detalle es importante. Vamos pues a replicar la primera corrección que se aplica en el vídeo en el minuto 1, pese a que no se aportan los valores empleados. Tengo cargadas, como veis, en el After Effects tanto el vídeo de Landucci a la izquierda como el vídeo original a la derecha. Igualmente le he superpuesto dos guías azules como referencia del centro de la imagen tanto en horizontal como en vertical. Le aplico pues al vídeo original el filtro compensación de lente. El valor que introduzco en la casilla campo visual es 84. Asimismo activo la casilla invertir distorsión de lente con la que igualo la imagen con la del vídeo de Landucci. Con esta primera corrección debería de ser suficiente, pero Landucci hace una segunda corrección sin explicar de qué corrección se trata. La segunda corrección en su vídeo se aplica a partir del fotograma minuto 1, segundo 06, fotograma 06. Que se corresponde con el minuto 0, segundo 13, fotograma 17 en el vídeo original. La segunda corrección es aplicada al centro visual en su valor horizontal. Antes de la segunda corrección he trazado una línea roja en una segunda capa sobre esta línea del paisaje como referencia. Se ve prácticamente recta. Si ahora le aplicamos el valor de 640 en horizontal para que la imagen coincida con la del vídeo de Landucci, vemos que la línea de referencia del vídeo en comparación con la línea roja se curva, por lo tanto esta corrección no vale para nada. Sin embargo, Landucci debió haber hecho una tercera corrección que nos oculta,
porque con esos parámetros, si avanzamos hacia el fotograma 1.2303, que es donde se ve la línea del horizonte en el espacio, esta se ve curva. Para que se vea recta la línea del horizonte, el valor debe de ser subido hasta 745. ¿Cómo lo hizo Landucci, pues, si el vídeo no se vuelve a pausar desde la segunda corrección? Pues muy fácil, el valor se puede animar a lo largo del tiempo. Para ello solo hay que activar el reloj y crear keyframes. Automáticamente se nos crea un keyframe al activar el reloj e introducir el valor de 745. Retrocedemos pues al fotograma donde Landucci hace la segunda corrección. Una vez situados, introducimos el valor de 640 que teníamos al principio y se nos crea otro keyframe. Así se consigue que los valores se vayan ajustando a medida que avanza el vídeo. Landucci hizo trampas al final, ajustando el valor según el horizonte que necesitaba que se viese recto, y no la valla y postes del principio del vídeo, que ahora se verían curvos. Con estas estafas son con las que juega Landucci ante su borregada, que por regla general no está en condiciones de replicar sus ediciones. Sinceramente no se necesita ser director de efectos especiales para recrear las estafas de edición de Landucci. Con un nivel medio de conocimiento es más que suficiente. En cuanto al cohete doblado. En esta ocasión, Landucci no nos muestra el principio del vídeo donde haya podido haber utilizado líneas de referencia para aplicar el filtro. Simplemente hay que creerle que fue honesto. Pero si la premisa es que para corregir el efecto de distorsión de ojo de pez hay que servirse de objetos de los que sabemos que son rectos, que me parece una premisa acertada, Landucci se refuta a sí mismo, porque los cohetes simplemente no son unos churros. El vídeo original de la GoPro está online y dejo el link en la descripción. No voy a replicar la estafa de Landucci con el cohete doblado. Las pautas ya las he dado con este otro vídeo. Quien quiera entretenerse para descubrir paso a paso la estafa de Landucci en el vídeo del cohete doblado, tiene ya una idea de los pasos a seguir. Quizás para otro vídeo le dedicaré tiempo. En este sentido, los terraplanistas juegan con ventaja, porque en 2 minutos te sueltan una mentira a la que los antiterraplanistas nos cuesta horas y horas de comprobación de datos y fuentes para refutarlas. Vamos a cambiar de nuevo de tercio y nos vamos a ocupar del gurú terraplanista español, Oliver Ibáñez, o Troliver Mente Ibáñez para los amigos. Me he pasado estos días por su canal y me he topado con un vídeo que ha titulado Los manuscritos ocultos de Qumran, con la palabra ocultos, cada una de las letras en mayúsculas. Esto es un claro ejemplo de lo que es un clickbait, para que nos entendamos. Si hubiese titulado el vídeo Los manuscritos de Qumran, esto hubiese pasado desapercibido en el mundo conspiranoico. Quizás se hubiese tratado de un simple vídeo académico que estudia los manuscritos qumranitas. Pero ya sabemos lo que ven en internet, que son las conspiraciones y las magufadas. De ahí que Oliver le haya añadido la etiqueta ocultos en mayúsculas, porque así llama la atención de estos borregos, recibirá visitas en ese vídeo y ganará más dinero. Oliver, pelo de un tonto no tiene. Para quienes no sepáis en qué consisten los manuscritos qumranitas, os explico que se trata de unos manuscritos que copiaron una secta judía apocalíptica que fue borrada del mapa por los romanos en el año 70 más o menos. Lo interesante de estas copias no son los manuscritos que describen la vida en común de esta secta, sino sobre todo las copias de la Biblia hebrea. Es decir, gracias a Qumran tenemos copias de la Biblia que son 1000 años más antiguas que las copias masoréticas de las que disponíamos hasta entonces. Como sabéis, el mundo del estudio bíblico es algo que llevo haciendo desde hace 15 años, por lo tanto, cuando veo el vídeo de Oliver, no sé si reírme o llorar. En primer lugar, Oliver Ibáñez nos da una clase semi-académica de lo que fue el descubrimiento de estos manuscritos y la historia de cómo estos llegaron a nosotros. Pero a la vez, Oliver Ibáñez nos explica dónde están expuestos hoy en día, como es el Museo del Libro en Jerusalén, portales académicos donde hay fotografías de estos manuscritos, colecciones privadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está lo oculto? Si yo mismo puedo acceder a un portal en internet, un portal oficial, donde puedo estudiar cientos y cientos de fragmentos de estos manuscritos, la pregunta es, ¿dónde está lo oculto?
A grandes rasgos estoy de acuerdo con lo expuesto por Oliver, pero hay algunos detalles en los que está errado, por lo tanto no le doy el sobresaliente. De todas formas, Oliver Ibáñez, no hemos necesitado de tu canal estafador para enterarnos de la existencia de estos manuscritos, porque no están ocultos, y mucho menos para conocer el contenido de los mismos. De hecho, hay cientos de libros de académicos que estudian estos manuscritos. En pantalla estáis viendo decenas de libros de los que yo dispongo. Incluso para quienes sois vagos en lectura, os sugiero que veáis vídeos en YouTube de académicos, por ejemplo los vídeos del profesor Julio Trebolle Barrera, o los vídeos del profesor Reutemann, que es argentino, especialista a nivel mundial, como dije, argentino, pero nada que ver con Landucci, que también es argentino, pero no es especialista en nada. La pregunta es, ¿por qué Oliver Ibáñez de repente se interesa por los manuscritos de Qumran? Incluso les pone la etiqueta de ocultos, cuando hemos visto que de ocultos no tienen nada. ¿Qué tiene todo esto que ver con el terraplanismo? Pues bien, resulta que en Qumran, en varias cuevas de Qumran, como en la 4 y en la 7, se encontraron fragmentos del libro de Enoch. Y sostiene Oliver Ibáñez, del que ya sabemos que es una eminencia a nivel mundial en lo que al libro de Enoch se refiere, y recurriendo a la falacia ad antiquitatem, que la Tierra es plana porque así lo dice un libro tan antiguo como el libro de Enoch. Esto no es solo una falacia y no un argumento lógico, sino que incluso la edad que Oliver pretende darle a este libro no es tal, porque resulta que los fragmentos más antiguos de este libro, que en realidad es una composición de varios libros escrito por varios autores a lo largo de varios siglos, data a lo sumo hacia el siglo II o el siglo III antes de la era común. Sostiene Oliver Ibáñez en este vídeo que gracias a Qumran se ha demostrado que las traducciones y la transmisión del texto, tal como aparece en los manuscritos tardíos en etíope, son una traducción y una transmisión fiel. Y esto es otra falacia, como veremos a continuación. Un vistazo a la historia de la transmisión de cualquier texto de la antigüedad desmonta ya de por sí la incompetencia e ignorancia que muestra este charlatán. Si recordáis en mi vídeo anterior, ya comenté que el relato del diluvio de Utnapishtim no figura en la narración original sumeria de la epopeya de Gilgamesh, sino que se trata de una glosa babilónica. De hecho, la epopeya del soberano sumerio sufrió toda una evolución a lo largo de la historia. Como siempre en pantalla os ofrezco literatura académica al respecto. Variantes de todo tipo encontramos no solo en los textos religiosos y mitológicos, sino que también en los textos clásicos griegos. Valgan como ejemplo los diálogos de Platón, Timeo y Critias. Otro libro del que sus seguidores dicen que no fue cambiada una sola letra es el Corán. Pero ni siquiera este libro se libró de lo inevitable. Igualmente tenemos literatura especializada al respecto. Aquí veis solo unos cuantos ejemplos de mi biblioteca. Y por supuesto tenemos los manuscritos que así lo confirman, como este palimpsesto del Códex de Sanaa, donde en un mismo soporte se escribieron dos textos diferentes, uno sobre otro, borrando previamente el más antiguo, pero que las técnicas de la ciencia han podido sacar a la luz. Por cierto, haber escrito publicaciones en Facebook sobre estos estudios académicos respecto al Corán me valió una amenaza yihadista que tuve que denunciar en comisaría por precaución. Otro tanto ocurre con los escritos budistas, tal como los demuestran los manuscritos de Gandhara, corpus al que no le he dedicado apenas tiempo. Y claro está, también las copias de los manuscritos bíblicos sufrieron todo tipo de variantes, desde simples errores a cambios deliberados. Vayan por delante algunos ejemplos. En cuanto al Nuevo Testamento, indicaría algunos llamativos como la variante en Marcos 1:43. En la mayoría de los manuscritos, el protagonista Jesús siente compasión con el leproso. En el Codex Bezae, sin embargo, Jesús es movido por la ira y no por la compasión, variante que también está atestiguada en varios textos en latín. Aquí os he remarcado la variante ira en el Codex Bezae, fotografía de la izquierda, en comparación con la variante compasión en el Codex Sinaiticus, fotografía de la derecha. La perícope adulterae en el Evangelio de Juan está ausente en los dos manuscritos más antiguos de los que disponemos del Evangelio de Juan, como el P66 y el P75. P52 aparte porque ese es un fragmento pequeñísimo. En pantalla veis la ausencia de esa tradición textual en el Codex Sinaiticus. Igualmente, el Evangelio de Marcos acaba en el capítulo 16, versículo 8, en los manuscritos más antiguos de Marcos y en algunos de los más importantes. Es decir, nada de la ascensión de Jesús a los cielos ni la gran comisión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Otros manuscritos presentan finales alternativos. Las variantes textuales entre manuscritos del Nuevo Testamento son muy conocidas incluso por los creyentes cristianos más aférrimos. Lo que desconocen es que tampoco el Antiguo Testamento escapó a este fenómeno, que se da en todo texto antiguo del que tengamos más de una copia.
Antes de Qumran, solo podíamos comparar prácticamente entre los textos hebreos masoréticos de la Edad Media y las muchas recensiones de la traducción griega, la Septuaginta. Hasta entonces, muchos de los expertos achacaban las variantes en la traducción griega a una laxa actuación de los responsables. Pero Qumran llegó a confirmar muchísimas de las variantes textuales de la traducción griega y otras que se correspondían con las variantes del Pentateuco samaritano. Podemos pues estar seguros que en el siglo I convivían distintas recensiones del texto. Un texto hebreo que había detrás del texto protomasorético, un texto hebreo que hubo detrás de la traducción griega, un texto hebreo que hubo detrás de las copias qumranitas y un texto hebreo que hubo detrás del Pentateuco samaritano. No me voy a extender mucho, pero sí dar un ejemplo. En el texto masorético, en Deuteronomio 32:43, leemos lo siguiente: Regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. En Qumran, en el manuscrito catalogado como 4Q44, aproximadamente 1000 años más antiguo, se lee lo siguiente: Aclamad cielos a su pueblo, y postraos ante él todos los dioses, porque vengará la sangre de sus hijos. Evidentemente, los responsables del texto proto-masorético se propusieron a eliminar la carga de las connotaciones mitológicas politeístas como los cielos y los dioses. Pues sintiéndolo mucho, señor Mentibáñez, pero el libro de Enoc igualmente sucumbió a todo tipo de arreglos. Y para tu desgracia, quizás sea precisamente el libro de astronomía de Enoc el que más variantes contiene si comparamos los textos etíopes con los manuscritos muchos siglos más antiguos de Qumran copiados en arameo. Pero no solo hay diferencias entre los manuscritos de distintas lenguas, sino que incluso entre manuscritos etíopes, y por supuesto que los académicos han identificado distintas recensiones del libro de Enoc. Por lo tanto, en síntesis, mientes cuando insinúas que los manuscritos de Qumran están ocultos, y mientes cuando afirmas que las copias etíopes tardías son fieles a las copias qumranitas que datan del siglo II y siglo III de antes de la era común. Vamos a hablar ahora de otro líder terraplanista que en Planilandia en realidad es un actor secundario y una especie de perrito faldero de Landucci. Me estoy refiriendo al arquitecto Guillermo Wood. Guillermo Wood utiliza su autoría como arquitecto para vendernos la mentira del terraplanismo. De vez en cuando es invitado a algún programa de televisión de poca monta, donde suelta un discurso pseudo-filosófico que se ha aprendido de memoria porque suelta el mismo discurso constantemente en cualquier entrevista que le hagan, y nos habla de lo que es la ciencia, lo que no es la ciencia, que si hay que tener mente abierta, que si hay que ser crítico, que si la ciencia oficial y bla, bla, bla. Y de vez en cuando nos cuela algún término técnico que deja boquiabierto a todos los asistentes en el programa, como por ejemplo la palabra geometría pitagórica. Cuando Guillermo Wood habla de Pitágoras, el plató se queda embudecido. Deben de pensar estos periodistas ineptos que solo un genio puede hablar de Pitágoras. Tenemos pues a Guillermo Wood hablando de geometría pitagórica, pero a su vez en sus entrevistas argumenta que la Tierra no puede ser esférica porque de serlo, los barcos que se alejan en el horizonte deberían de verse inclinados. Yo no soy experto en geometría, pero sí que puedo hacer unos cálculos que cualquiera puede entender. Y de hecho los vamos a hacer. Voy a utilizar números redondos para que incluso Guillermo Wood pueda seguir este ejercicio mental. Tenemos por un lado los 40.000 kilómetros que mide la circunferencia de la Tierra. Dividimos 40.000 kilómetros entre 360 grados y nos da 111 kilómetros. Es decir, cada 111 kilómetros el barco debería inclinarse 1 grado. Pongamos ahora a una persona de estatura media, de pie, a nivel del mar, observando la línea del horizonte, que nos imaginamos que está a 10 kilómetros de distancia. En realidad es menos, pero vamos a seguir con números redondos para que Guillermo Wood no se nos pierda. Incluso le estoy dando más margen a los terraplanistas. Partiendo de números redondos, habíamos calculado que la inclinación del barco a 100 kilómetros era de solo 1 grado. Si está a 10 kilómetros, hay que dividir entre 10, por lo tanto, a 10 kilómetros la inclinación es solo de 0,1 grado. Vamos a darle más margen a los terraplanistas y vamos a suponer que el barco no está sobre la línea del horizonte, sino que ha avanzado 10 kilómetros más allá y está desapareciendo por debajo de la curvatura de la Tierra. A 10 kilómetros, 0,1 grados, a 20 kilómetros, 0,2 grados. ¿Cómo Guillermo Wood pretende ver o pretende apreciar una inclinación de 0,2 grados a un barco que está a una distancia de 20 kilómetros? Por lo tanto, o Guillermo Wood es un mentiroso o es un inepto. Otra de las mentiras que esgrimen los terraplanistas para argumentar que la Tierra es plana es decir que en arquitectura la curvatura de la Tierra no se tiene en cuenta. A mí me sorprende que esto pueda salir de la boca de un arquitecto como Guillermo Wood.
Quizás para las casitas que él diseña no se tenga en cuenta por la nula incidencia que pueda tener, pero sí que hay obras de ingeniería que por su magnitud sí que tienen en cuenta evidentemente la curvatura de la Tierra. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Seguro que para diseñar una casita para una mascota no se necesita tener en cuenta ni la curvatura de la Tierra ni la gravedad. Esta fuerza última es igualmente negada por los terraplanistas. Sin embargo, hay construcciones de cierto calibre que de no tener en cuenta la curvatura de la Tierra se vendrían abajo o no funcionarían. Vamos a ver dos tipos de construcciones que necesariamente deben de tener en cuenta la curvatura de la Tierra. En primer lugar, los puentes colgantes de ciertas dimensiones. A continuación, tres ejemplos de puentes colgantes que consisten prácticamente en dos torres y el carril que cuelga de cables anclados a estas torres. Las torres deben estar en línea con el centro de la Tierra. Al hacerlo, y teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra basada en una circunferencia de 40.000 kilómetros, la distancia entre las dos torres, partiendo desde sus bases, va aumentando según nos acercamos a sus cimas. Esta diferencia depende de la altura de las torres y la distancia entre estas. En el puente Humber de Inglaterra, la diferencia de distancias entre las bases y las cimas es de 36 milímetros. Dejo link en la descripción acerca de la información sobre este puente. En Japón tenemos el puente colgante más largo del mundo, el Akashi Kaiko. No he conseguido informes técnicos, pero sí literatura de ingeniería al respecto. Por último os menciono el puente colgante Verrazzano Narrows de Nueva York. En el libro The Bridge, igualmente se recuerda que por sus dimensiones se tuvo que tener en cuenta la curvatura de la Tierra y en cuanto se va la distancia entre las bases de las torres y sus cimas. Hemos visto tres ejemplos de puentes colgantes de grandes dimensiones que de no tener en cuenta la curvatura de la Tierra se vendrían abajo por una carga desigual del peso. Otras de las obras de ingeniería que necesitan tener en cuenta la curvatura de la Tierra son los aceleradores de partículas. De no hacerlo, sería imposible que las partículas colisionaran entre sí. Acá un informe algo más elaborado del acelerador de protones japonés J-Park. El enlace al PDF lo dejo en la descripción. Con este informe nos podemos hacer una idea de lo complicado que es construir una instalación que necesita de precisión absoluta. Hasta aquí este vídeo, pero no quería acabar sin antes hacer referencia al problema que estamos sufriendo a nivel mundial con el COVID-19. Y lo hago porque resulta que en el mundo de las conspiraciones y sobre todo en el mundo de las estafas se está intentando hacer el agosto con esta desgracia. Se vende y se promociona un producto del que dicen que prácticamente lo cura todo, incluido la enfermedad del coronavirus. Iru Landucci participa de esta estafa. Este malparido le hace una entrevista a un tal Andreas Ludwig Kalka, el cabecilla que hay detrás de todo este movimiento, que dice ser científico en una rama científica que no existe, con un diploma que no tiene validez alguna, y que dice haber trabajado para el Schweizer Zentrum für Wissenschaftliche Forschung, Innovation und Entwicklung, que suena muy grandilocuente, pero que solo es uno. En este sentido, os invito a que visitéis el canal de YouTube del compañero El Balear, porque ha sido este compañero el que ha hecho una investigación impecable y ha descubierto toda esta estafa.